Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer pues estar aquí en Medellín nuevamente en estas jornadas de salud ocupacional, agradeciéndole nuevamente a la corporación por esta invitación. Me siento muy complacida y agradecerles a ustedes por acompañarme en esta charla, teniendo una amplia gama de elección en esta mañana, pues que me acompañen en mi charla para hablar de un tema que a mí realmente me apasiona, que es el tema de vacunación. Y es un tema que poco tocamos en salud y seguridad en el trabajo y que poco tocamos para los profesionales que no son profesionales de la salud. ¿Cuántos aquí son médicos? Levanten la mano. Ok. ¿Enfermeros? ¿Enfermería? Perfecto. ¿Qué más tenemos? Ingenieros en salud ocupacional, médicos ocupacionales, listo, perfecto. Porque a mí siempre me gusta empezar la charla preguntando, ¿quién anda su carnet de vacunación consigo? Levante la mano. Lo dejó en la casa. Nada más dos. Yo tengo que decir que yo ando el mío porque siempre lo ando. Y no solo eso, sino quiénes saben qué les corresponde o qué vacunas les corresponde tener según su edad o según su ocupación. Ok. Y eso es muy importante porque eso es lo que vamos a hacer en este recorrido breve, que vamos a hablar sobre vacunación en el ambiente laboral. Y este proyecto que desarrollamos desde la Federación Centroamericana y del Caribe, con la guía de vacunación para trabajadores, donde nos dimos cuenta que había un desconocimiento muy grande y un temor en el tema de vacunación y había que entrarle de una manera diferente a los profesionales de salud y seguridad en el trabajo para hablar del tema de vacunas, porque si ustedes recuerdan, para los que somos médicos, nos hablan de vacunación en el pregrado, en el curso de pediatría. Por eso es que los pediatras y los niños nos tienen, como decimos en Costa Rica, goleados con el tema de vacunación. Y en los adultos, ¿qué está pasando? Y sobre todo, ¿qué está pasando en los adultos trabajadores y el tema de vacunación? Entonces, yo les voy a hablar de esta guía de vacunación para trabajadores que desarrollamos. Yo como coordinadora de este proyecto, pues tuve la oportunidad de poder trabajar con profesionales de las distintas ramas de la salud ocupacional de los países de Centroamérica y del Caribe, pero además fue una práctica súper interesante porque tuvimos la oportunidad de compartir con médicos especialistas en infectología, en medicina interna, en neumología, en pediatría, para nosotros compartir las experiencias de nosotros desde la perspectiva de los riesgos laborales y sumarlo con la experiencia de ellos en el tema de vacunación y poder elaborar estas guías de vacunación. Pero antes de eso, hablemos un poquito de las consideraciones de la vacunación. ¿Por qué tenemos que hablar de vacunación? Y es que recordemos que la vacunación es una de las intervenciones sanitarias más exitosas y rentables conocidas. Después del agua potable, es la segunda intervención que provee mayor salud en el mundo, prevención de muertes en el mundo y además que es exitosa, rentable. Y que ha logrado grandes cambios y erradicación de enfermedades. ¿Qué es lo que está pasando ahorita que estamos viendo, por ejemplo, con el sarampión? Cuando creíamos que era una enfermedad que estaba controlada. ¿Por qué? Porque bajamos la guardia. Y entonces, todo ese tema de esas enfermedades que ya creíamos controladas y erradicadas están regresando y no es nada más y nada menos que por el famoso movimiento también antivacunas, que va por encima de lo que nosotros como profesionales de la salud podemos hablar en temas de vacunación. La inmunización es un derecho humano a la salud y ahora les voy a explicar a dónde se enmarca esto. Y es una intervención fundamental desde el punto de vista de la salud pública. Todos los países tienen sus esquemas nacionales de vacunación. ¿Cuáles esquemas nacionales de vacunación y en qué países incluyen un apartado, una cartilla que hable de vacunación para trabajadores? Y el tema de vacunación no es una responsabilidad únicamente de los ministerios de salud de los países. Esto es una responsabilidad de todos. Es una responsabilidad mía como individuo, es una responsabilidad de las comunidades y por supuesto que es una responsabilidad de los gobiernos logrando una cobertura adecuada de inmunización según los esquemas. ¿Y por qué? Porque se previenen 2.5 millones de muertes al año gracias a la vacunación.
Y cuando hablamos de inmunización desde la perspectiva de la salud pública, tenemos que tiene una disminución de los costos tanto directos como indirectos provocados por todas aquellas enfermedades inmunoprevenibles por vacunación. Entonces, disminuimos los costos por tratamientos agudos de estas enfermedades, disminuimos las visitas médicas, las visitas al médico, las hospitalizaciones, todas las secuelas y discapacidad que esto puede conllevar, y una muy importante para nosotros, que ha sido una justificación también, es el tema de la reducción del ausentismo laboral a través de la vacunación también. Y pues obviamente la disminución de la morbilidad y aumento de la calidad de vida al utilizar estas intervenciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros generamos una adecuada cobertura de vacunación, aumentamos la esperanza de vida de las personas, promovemos la salud y así permite que las personas seamos más saludables y podamos dedicar mayor tiempo a nuestras actividades diarias y actividades productivas. Y esto que les decía, que es un derecho fundamental, es un derecho a la salud, está enmarcado, estamos a punto de terminar el decenio de las vacunas. Este documento que ustedes ven aquí, de la Organización Mundial de la Salud, es el Plan de Acción Mundial sobre Vacunas, que fue aprobado en el 2012 por la Asamblea Mundial de Salud, en donde el objetivo fundamental es hacer de la vacunación accesible a nivel universal, con el objetivo de mejorar la salud y ampliar la cobertura más allá de 2020, proviendo de todos los beneficios de la vacunación a todas las personas en el mundo, sin importar dónde viven, qué condición socioeconómica tienen, qué hacen o a qué se dedican. Y si no me das el micrófono de aquí, es más fácil. Y este Plan de Acción Mundial sobre Vacunas tiene 6 principios rectores, que son el tema de la implicación de los países, el involucramiento que tienen que tener los gobiernos en el desarrollo de programas de vacunación, el tema de equidad, que es distribuir este beneficio por igual a toda la población, no solamente, por ejemplo, a la población pediátrica, la responsabilidad compartida y las alianzas que se tienen que establecer de manera que se cumplan con esos esquemas, la integración de todos esos actores, que sean programas de vacunación sostenibles en el tiempo y además de un tema de innovación como esa incorporación de los trabajos que hacen las compañías farmacéuticas y los científicos por descubrir nuevas opciones, nuevas vacunas, etcétera, etcétera. Y estos son los objetivos y esos son los que nosotros, por lo tanto, como Federación Centroamericana y del Caribe de Salud Ocupacional, tomamos como referencia para poder justificar también la elaboración. ¿Por qué? Con esa parte de responsabilidad compartida, como nosotros, asociaciones profesionales, también podemos aportar en este tema para cumplir con este plan de acción. Y pues tienes objetivos estratégicos que pues ustedes pueden revisar este documento, está disponible en la página de la Organización Mundial de la Salud, donde tiene todo el detalle de los principios rectores y objetivos. Pero básicamente tiene 3 objetivos estratégicos que nosotros tomamos como base, y el primero era que todos los países se comprometan con la inmunización como una prioridad. Como segundo objetivo, que los individuos y las comunidades comprendan el verdadero valor de la inmunización, o sea, educar a la población en temas de inmunización y sobre todo a la población adulta, que es quizá la que es un poquito más reacia con el tema de vacunas. Y como tercer objetivo, el poder extender los beneficios de la inmunización y distribuirlos de una manera equitativa a todas las personas. Y puntualmente, leyendo literal, dice que todas las personas puedan optar a la inmunización con todas las vacunas que le corresponden o que sean indicadas según su edad, sin importar dónde viven, su edad, su sexo, su discapacidad, el grado educativo, nivel socioeconómico, grupo étnico o condición laboral. Esta es la portada de la segunda edición de la Guía de Vacunación para Trabajadores. Yo aquí les estoy poniendo una imagen, pero esta ustedes la pueden descargar de manera gratuita en www.fecaxo.org.
Está disponible para descarga y esta es su segunda edición, que fue lanzada en el 2018, que tiene como particularidades una cartilla de vacunación que recomienda 14 vacunas de acuerdo a las actividades económicas. Y ahora les voy a mostrar para que ustedes se familiaricen un poco con ellas. Obviamente nosotros como Federación Centroamericana y del Caribe de Salud Ocupacional teníamos que hacer un statement o una declaración de por qué para nosotros como sociedades científicas en salud ocupacional, no solamente médicas, nos comprometíamos con este tema en base a todos estos principios que les comenté de la vacunación y reconocer a la vacunación como un derecho fundamental también para una población que necesita intervenciones como es la población trabajadora. Y entonces nosotros, pues aquí les muestro una fotica que ustedes la pueden ver también en la guía, que es la declaración sobre la cual nosotros, los países, nos comprometemos además a seguir trabajando en este tema y cada 2 años hacer una revisión y una actualización. Y ahora en el 2020, que tenemos el Congreso FECAXO, el Comité Científico se reúne para ver los avances que van a estar enfocados en el alcance que ha tenido la guía de vacunación en nuestros países. ¿Cuál es el objetivo general? Establecer recomendaciones basadas en evidencias científicas para desarrollar e implementar programas de vacunación en las empresas. Y como objetivos específicos, satisfacer esa necesidad de información y educación que tienen los profesionales en salud y seguridad en el trabajo en el tema de vacunación, pero no solamente los profesionales, sino también las empresas, los gobiernos, las asociaciones, etcétera. Y un aporte muy importante que nosotros hicimos con esta guía es el poder orientar al profesional de cómo desarrollar y cómo implementar un programa de vacunación en la empresa. ¿Para qué? Para así disminuir la prevalencia de las enfermedades inmunoprevenibles por vacunas en trabajadores y así evitar las consecuencias que tienen a la salud y a la economía. Y bueno, obviamente teníamos que basarnos en una situación demográfica de nuestros países para ver qué estaba pasando en el tema de cuál era nuestro foco, que iban a ser los trabajadores. Vean que para el 2016 la población en Centroamérica y el Caribe era de 645 millones de habitantes, que representa un 8.4% de la población mundial, y solo la fuerza de trabajo son casi 500 millones de trabajadores. O sea, es un grupo muy importante. ¿Quién está monitoreando, vigilando la salud de casi el 80% de esta población de las Américas? Y vean que la población económicamente activa para los años 2020 y 2030 va a llegar, la población económicamente activa y población ocupada, hasta un 71% de la población total de la región de las Américas. Por lo tanto, es muy importante desde el punto de vista demográfico justificar estas intervenciones en un grupo que ocupa pues un número tan importante. Y vean la distribución, nosotros aquí hacemos la distribución de la población según edad y sexo también, porque es muy importante el poder caracterizar estos grupos para saber cuáles son las vacunas que también según edad pues requieren. Y también hacemos un recorrido por la población total, la población económicamente activa y la población ocupada de cada uno de los 12 países que integramos la Federación Centroamericana y del Caribe de Salud Ocupacional, que valga decir que Colombia pertenece a la Federación Centroamericana y del Caribe de Salud Ocupacional ya hace algunos años y pues tienen una guía de vacunación, yo no sé si ustedes la conocen, elaborada por la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, que es un excelente aporte para Colombia. Bueno, para nosotros fue un documento también de referencia como uno de los países en la región que tienen una guía de vacunación y pues obviamente el ver el panorama de la población económicamente activa, ocupada y la población total para poder enfocarnos y focalizarnos más. Y otra cosa que era muy importante también era tener una visión de cuál era la situación epidemiológica de la región con respecto a las enfermedades inmunoprevenibles y cuál es la prevalencia
pues mostrando tasas de mortalidad ajustadas por edad por cada 100.000 habitantes de enfermedades transmisibles, y pues vean que hay una prevalencia pues todavía de estas enfermedades prevenibles por vacunas en nuestros países que nos justifican el realizar estas intervenciones. Pero no solo eso, sino que también ya lo que la literatura y los estudios nos dicen es que la población económicamente activa, ocupada de nuestra región, además de exponerse a los factores de riesgo propios de su trabajo, enfrenta el riesgo de padecer de enfermedades crónicas y enfermedades infecciosas, bacterianas y virales. Y esto es muy importante porque nosotros en las empresas tenemos a los pacientes diabéticos, a los hipertensos, a los cardiópatas, y por eso debemos pues procurar el tener coberturas adecuadas para ellos. Y también nosotros como trabajadores tenemos una doble carga de enfermedad, la probabilidad de tener enfermedades crónicas y además de enfermedades infecciosas que también se ven incrementadas por las características del trabajo. Entonces vean que según el tipo de trabajo, el tipo de actividad, las relaciones, el tipo de contrato que se tiene, las condiciones de trabajo que facilitan la exposición o la susceptibilidad de los trabajadores también para contraer este tipo de enfermedades bacterianas y virales, pues obviamente lo justifica algún más. Y también que los trabajadores en nuestra región trabajan en condiciones altamente susceptibles al peligro de enfermedades inmunoprevenibles. Y hablemos del estrés, ¿verdad? Y cómo impacta nuestro sistema inmunológico, condiciones de precariedad, inseguridad, riesgos físicos, biológicos y químicos a los que estamos expuestos en nuestro ambiente de trabajo y que por lo tanto nos hace más susceptibles de contraer estas enfermedades. Y vean que por lo menos para nosotros en Centroamérica el 52% de la población trabajadora está en trabajos agrícolas, comercio informal, construcción y transporte, donde hay contacto con muchas personas, y entonces tenemos que garantizar la protección de enfermedades a esas personas que se les brindan también los servicios. Y por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades propiamente, bueno, ni qué decir de la influenza que causa tantos días de incapacidad, el riesgo de contagio de otros trabajadores cuando hay un trabajador con influenza y el riesgo de otras enfermedades inmunoprevenibles que también tenemos en el ambiente laboral. Bueno, los profesores, por ejemplo, cuando hay una plaga de varicela en una escuela, ¿verdad? Y bueno, y hablemos así de hepatitis B para los profesionales de salud, etcétera, etcétera, pues obviamente todo esto es un riesgo. Y tenemos un contraste muy grande, como les decía, la población pediátrica nos lleva años luz, hay una cobertura excelente, los gobiernos invierten grandes cantidades de dinero para tener una cobertura excelente para la población pediátrica, pero ¿qué pasa con la población adulta y sobre todo con los trabajadores? No tenemos datos, no tenemos información, tenemos desconocimiento sobre el tema de vacunas, hay una baja cobertura y eso por supuesto hace que tengamos que realizar este tipo de intervenciones. ¿Por qué debemos vacunar en el ambiente laboral? Yo siempre digo que la empresa es el lugar idóneo para hacer cualquier tipo de intervención. ¿Por qué? Porque usted tiene ahí a su población cautiva. Usted puede conocer a los trabajadores, de qué padecen, puede clasificarlos y usted puede hacer N cantidad de intervenciones para poder atender la salud de los trabajadores. Pero entonces relacionado al tema de vacunación, pues obviamente el objetivo número 1 de tener programas de vacunación en el ambiente laboral es prevenir enfermedades relacionadas con riesgos laborales, evitar el ausentismo y presentismo, todas aquellas personas que se presentan a trabajar estando enfermas y que claramente no son igual de productivas, proteger a los trabajadores de enfermedades transmisibles que están presentes en la comunidad y que afectan su salud. Cuando hay un brote de alguna enfermedad en alguna comunidad, si no está cubierta y no utilizamos la empresa para cubrirlo, pues obviamente vamos a tener un impacto también mucho más grande. Y también generar ese efecto rebaño, proteger a los trabajadores de manera que ellos protejan también con la vacunación a sus familiares y a los demás compañeros de trabajo. Prevenir enfermedades infecciosas en aquellos trabajadores que, como les comento, son los que están en nuestras empresas, aquellos que tienen enfermedades metabólicas, cardíacas, pulmonares, renales, en que están en condiciones de inmunosupresión. ¿Cómo los estamos protegiendo? Y evitar obviamente las muertes como consecuencia de estas enfermedades.
Entonces, cuando ustedes hagan un recorrido por esta guía de vacunación, este es el contenido que ustedes van a tener. Ya vieron la declaración de interés que hicimos, la introducción, el marco teórico, que todos estos aspectos demográficos, epidemiológicos, etcétera. Proveemos información de cada una de las vacunas que incorporamos en la cartilla, pero de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque ya hay N cantidad y las sociedades de infectología en el mundo dan todas las recomendaciones de vacunación para el adulto y vienen todos los detalles, pero nosotros lo hacemos de una manera sencilla para que el profesional de la empresa encargado de salud y seguridad en el trabajo comprenda sobre el tema de vacunas de una manera sencilla. Incluimos las actividades específicas según actividad económica, incorporamos la metodología de cómo fue que elaboramos este esquema, la importancia de vacunar al trabajador con las vacunas que nosotros seleccionamos para esta guía, y también incorporamos una estrategia de evaluación de riesgo biológico. Eso quiere decir que proveemos al profesional de una herramienta muy sencilla basada en una herramienta española de evaluación de riesgo biológico para que determine los riesgos biológicos existentes en su empresa y pueda aplicar de una manera muy sencilla un esquema de vacunación supervisado por algún médico o algún proveedor externo de salud. Estrategias para implementar un buen programa desde el mercadeo que usted tiene que hacer en la empresa para poder promover ese programa de vacunación, cómo va a mandar por correo electrónico, cómo va a sensibilizar a los trabajadores, cómo los va a educar, porque simplemente yo puedo decir, bueno, vamos a hacer una campaña de vacunación contra la influenza, vengan todos a vacunarse. Pero si yo no le hablo a los trabajadores de qué es la influencia, qué prevengo con la vacuna, los mitos que hay alrededor de la vacuna, por ejemplo, de la influenza, cuando yo dejo ese panorama claro, tengo una mayor participación. Entonces la guía nos permite proveerles de estrategias para implementar programas de vacunación y también proveemos de las buenas prácticas a la hora de hacer vacunación, inclusive hasta el manejo de los desechos bioinfecciosos que se generan en estas campañas. Ahí hay un ejemplo de cómo mostramos la información. Ahí está el tipo de vacuna, por ejemplo, en este caso la influenza, cuáles son las indicaciones de aplicación según actividad económica. Tenemos una clasificación en donde hay actividades económicas que tienen recomendación prioritaria, deseable, mostramos ahí cuál es el esquema que se debe usar de la vacuna, los efectos adversos, las contraindicaciones y precauciones. ¿Cómo elaboramos esta guía? Bueno, rápidamente realizamos encuentros presenciales y virtuales de todo el equipo de FECAXO. Encuentros virtuales, creamos equipos y etapas de trabajo y realizamos la declaración de intenciones y trabajamos, como les digo, que esa fue una experiencia y nos han invitado a congresos de neumología, de infectología, de medicina interna y de pediatría a presentar este trabajo, porque cuando los demás especialistas ven el aporte y cómo podemos ampliar la cobertura de una población tan importante que a ellos les interesa, que es la población adulta en las empresas, fue un hitazo, como decimos, ¿verdad? Y bueno, teníamos que escoger vacunas. Entonces, ¿cómo escogíamos las vacunas y por qué escogimos esas 14 vacunas de este esquema? Obviamente había que tomar en cuenta la opinión de estos expertos en valoración de riesgos del trabajo, que claramente éramos nosotros, recomendaciones de guías de vacunación, documentos técnicos y asociaciones de expertos que ya existen en todo el mundo, no solo en Latinoamérica. Teníamos que valorar la importancia desde la perspectiva de salud pública del tema de vacunación en cada uno de los países y obviamente la situación higieno-epidemiológica de cada uno de los países, o sea, cuáles son las enfermedades que son prevalentes para los cuales y en donde tenemos vacuna disponible que la podamos recomendar. Y establecimos 4 niveles de recomendación. Recomendación prioritaria, que es la verde, que se recomienda en todos los trabajadores, a menos que exista una contraindicación absoluta de aplicación, llámese una alergia, alguna cosa similar. Recomendable, si se recomienda si existen agentes de riesgo laboral que afecten el estado de salud. Deseable, si existen agentes de riesgo laboral que afecte el estado de salud y que esté disponible en el sistema de salud del país, y sin valoración, en donde desde la perspectiva de nuestro análisis de vista de salud ocupacional no existe una indicación o un nivel de recomendación para la vacuna. Y entonces hablamos de la importancia, vemos por ejemplo en este caso el tema del tétano, ¿verdad? ¿Cuál es la enfermedad, el agente que lo produce? Cuáles son las condiciones donde se da la exposición, cuáles son las actividades económicas en donde existe mayor exposición y así por cada una de ellas.
Esta es la herramienta de estrategia de evaluación de riesgo biológico, donde colocamos el agente, el tipo de actividad que realiza el trabajador, la patogenicidad, y ustedes ven ahí si es poco probable, si es probable, si puede causar enfermedad, etcétera, el medio de transmisión, la transmisibilidad, si es alta, baja, etcétera, y la endemicidad, si existe o no existe, para poder justificar. Porque ustedes saben que uno puede tener la buena voluntad, por lo menos los profesionales de salud tenemos buena voluntad de implementar los programas de vacunación, pero si no justificamos, si no le hablamos a los gerentes en temas de dinero, de cuánto le va a ahorrar y cuáles van a ser los beneficios, entonces pues obviamente usted tiene que tener una base, y esta es su base técnica, que es la evaluación de riesgos, y obviamente después usted hace una evaluación de costo-efectividad en base a los datos de prevalencia de enfermedades infecciosas en su empresa. Ahí están las estrategias de implementación del programa de vacunación, desde la promoción, si yo voy a usar volantes, si voy a hacer charlas, si voy a mandar correos electrónicos, a ver si yo lo voy a hacer a toda la población o si yo voy a escoger una población meta primero, voy a escoger a los hipertensos y a los diabéticos y los voy a vacunar, si lo voy a hacer a todos o a las embarazadas, por ejemplo. Entonces eso me permite priorizar y pues obviamente justificar aún mejor un programa. Uno quisiera vacunar a todos, pero las experiencias nos han dicho que uno tiene que empezar poquito a poquito, exactamente. Y una cosa muy importante que a veces se nos olvida es el tema de los costos, que es lo que les interesa pues ver a ellos también. Entonces hay que plotear esos costos, y también si yo implemento un programa de vacunación, yo tengo que hacer un informe de cuál fue el impacto de ese programa, de esa intervención, y medir esa intervención para poder justificar el próximo año la campaña o lo que yo vaya a hacer posteriormente. Y los indicadores, ¿verdad? Que es muy importante, ver los días de ausentismo, etcétera, etcétera. Hasta un carnet les facilitamos, porque como no tenemos carnets, entonces hasta un modelito de carnet les ponemos para que pongan la fotica del trabajador, y esto a mí me encanta también decirlo. Yo digo, bueno, por lo menos en Costa Rica a un niño no se lo matriculan a una escuela si no tiene su carnet de vacunación al día. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con los trabajadores? Y usted va como trabajador a un examen médico de preempleo o de reclutamiento, un examen médico, y a veces la parte de vacunas ni siquiera se la preguntan. Y si se la preguntan, ¿cuál es la respuesta? Yo no sé, no tengo carnet, o no sé de qué me vacunaron, o me vacunaron hace 10 años y no sé de qué. Entonces, por eso es importante tener esa cultura de tener ese carnetcito, incluirlo en el expediente médico de la persona. Y otra cosa muy importante es un modelo de consentimiento informado. Si yo voy a aplicar vacunas, pues que uno pueda hacer. Y como les digo, aspectos técnicos, el tema de cadena de frío, si yo voy a mantener las vacunas en la empresa, cómo mantenerlas, todos esos aspectos se los damos al profesional de manera que tenga todas las herramientas y no haya una excusa para no poder implementar el programa. Escogimos 13 actividades económicas principales en base a la clasificación internacional de ocupaciones en su última versión, y le incorporamos 3 categorías adicionales que nosotros tenemos en las empresas, que son los trabajadores viajeros, los trabajadores con enfermedad crónica y los trabajadores en condición de inmunosupresión, y presentamos entonces 14 vacunas con 4 niveles de recomendación. Ahí ustedes las ven: agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca, ahí está construcción, ahí está fuerzas armadas, ahí está trabajadores viajeros, ahí están las actividades de la salud, manufactura, minas, etcétera, etcétera, y las 3 categorías adicionales. Y esto es cómo se ve la cartilla, que aquí claramente no se ve muy bien, pero que ustedes la van a tener disponible para descargar, en donde están las 13 actividades económicas con las 3 categorías adicionales y las 14 vacunas elegidas con su esquema y su nivel de recomendación. Nada más recordarles, porque esto es muy importante, que pues hay que ajustarlo a la medida, tenemos que ver la realidad de nuestras empresas para ver qué podemos hacer, que hay diversidad de sistemas de salud en nuestros países que nos van a indicar o nos van a dar la directriz de cómo implementarlas,
pero que pues es al final una responsabilidad compartida y que para nosotros es muy importante hacer una sensibilización de los actores y los profesionales para poder llevar a cabo esto. Y recordarles pues obviamente este tema de los costos, que hay que establecer estrategias de implementación en base a costos. A los médicos somos pésimos administradores, a menos que hayamos hecho una maestría en administración, etcétera, pero bueno, tenemos que hacerlo para poder justificarlo y darle seguimiento y evaluación. Como les digo, nosotros la guía, ahora en el 2020 tenemos una revisión, básicamente la revisión es actualizarlo en base a las indicaciones, hay algunos cambios, por ejemplo en la vacuna del dengue, y entonces esa incorporación y de acuerdo a lo que hay, ustedes saben que este tema de vacunas cambia cada segundo, entonces pues obviamente eso nos obliga a nosotros a poder revisar la guía y también ver el impacto. Ustedes no saben, por ejemplo, Guatemala logró que esta guía fuera incorporada en la página web del Ministerio de Salud de Guatemala para recomendarlo para los trabajadores. En Costa Rica nosotros nos sentamos con la Comisión Nacional de Vacunas y vamos a trabajar en un proyecto para incluir un apartado de vacunación para trabajadores, tomando como base la guía de vacunación. Entonces ha tenido un impacto muy grande y eso es lo que queremos mostrar ahora, cuál ha sido el impacto y cómo estamos logrando llegar a las empresas con este programa de intervención en vacunación. Y me despido de ustedes con la frase de FECAXO, que nosotros hemos trabajado esto con mucho cariño, porque nuestro lema en FECAXO es salud ocupacional unida en una región con la ciencia y el corazón. Muchísimas gracias por su atención.